Resumen del capítulo. Los puntos clave para recordar de este capítulo incluyen los contratos de seguros de salud, propiedad y accidentes son todos contratos de indemnidad. La ley de los grandes números es un principio de la ciencia actuarial que establece que cuanto mayor sea el número de riesgos asegurados en el mismo grupo de riesgo, más predecibles se vuelven las pérdidas. Peligro es algo que puede causar una pérdida financiera. Peligros especificados o nombrados enumeran individualmente los peligros que cubren. Peligro especial o abierto. Las pólizas de seguro no mencionan los peligros que cubren, sino que comienzan diciendo que cubren todas las causas directas de pérdida. Pérdida es una disminución no intencional en el valor de un activo debido a un peligro. Pérdida directa resulta cuando una persona o propiedad es dañada, destruida o muerta por un peligro, sin ninguna causa interviniente. Una pérdida indirecta también se conoce como pérdida consecuente. Una ocurrencia es todo evento que causa una pérdida. Peligro es una condición o situación que crea o aumenta una posibilidad de pérdida. Tipos de peligros. Peligro físico. Riesgo moral. Peligro moral. Peligros físicos son condiciones físicas o tangibles que existen de una manera que hace más probable que ocurra una pérdida. Riesgos morales es hacer más probable la ocurrencia del siniestro por el carácter deshonesto o vil del asegurado. Peligro moral se crea a partir del proceso de pensamiento personal o subjetivo del asegurado. Riesgo se define como el potencial de pérdida. Hay dos tipos de riesgos. Riesgo especulativo puro riesgo. Riesgos estándar se considera que tienen un potencial medio de pérdida. Riesgos subestándar se consideran un riesgo bajo para la compañía de seguros y tienen un mayor potencial de pérdida. Distribución de riesgos, también conocido como pérdida compartida, distribuye el riesgo al compartir la posibilidad de pérdida entre un gran número de personas. Las aseguradoras deben minimizar la selección adversa, que se define como la tendencia de los riesgos más pobres que el promedio a buscar un seguro. Una suscripción sólida y competente puede reducir la posibilidad de selección adversa. El proceso de analizar las exposiciones que crean riesgos y diseñar programas para manejarlos se llama gestión de riesgos. El tratamiento del riesgo incluye la implementación de las siguientes estrategias. Evitación de riesgo, la reducción de riesgos, retención de riesgo, transferencia de riesgo, riesgo compartido. Riesgo puede ser evitado eliminando un peligro. Riesgo puede ser reducido minimizando la severidad de una pérdida potencial. El riesgo puede ser retenido a través de autoseguro. El riesgo puede ser transferido o pasado de una parte a otra a través de un contrato de seguro. El riesgo puede ser compartido por múltiples partes. Reaseguro es la distribución del riesgo de un asegurador a uno o más aseguradores. Prevención de pérdidas implica tomar acciones para eliminar el daño o la pérdida. Notas de revisión, naturaleza del seguro. Ley de los grandes números. Un principio de la ciencia actuarial. Cuanto mayor sea el número de riesgos asegurados en el mismo grupo de riesgos, más predecibles se vuelven las pérdidas. Permite que los cobros de primas sean muy precisos y que las aseguradoras sean más estables financieramente al aceptar riesgos asegurables. Pérdida. Es la disminución no intencional en el valor de un activo debido a un peligro. La exposición a pérdidas es el riesgo de una posible pérdida. Las unidades de exposición homogéneas son objetos de seguro similares que están expuestos al mismo grupo de riesgos. Peligro y riesgo. Un peligro es la causa de una pérdida, mientras que un riesgo es una condición presente que aumenta la posibilidad de que ocurra una pérdida. Peligros. Una causa específica de pérdida financiera, como un terremoto, tornado o hielo.
Los peligros también pueden denominarse como el accidente en sí o peligro. Un peligro es una condición o situación que crea o aumenta una posibilidad de pérdida y se denomina peligro. Por ejemplo, conducir en carreteras heladas, conducir en estado de ebriedad, almacenar inadecuadamente los desechos tóxicos. Tipos de peligros. Físico, puede ver, tocar, oler, etc. Por ejemplo, mala salud, hielo, fuego. Moral, deshonestidad. Por ejemplo, consumo de drogas, abuso de alcohol. Moral, actitud descuidada. Por ejemplo, conducción imprudente, saltar de un acantilado, robar, carreras de motos, estilo de vida despreocupado y descuidado. Riesgo. El potencial de pérdida. Tipos de riesgo. Especulativo. Presenta la posibilidad de pérdida y ganancia. Invertir en la bolsa de valores y apostar. Los riesgos especulativos no son asegurables. Riesgos puros. Potencial de pérdida solo sin posibilidad de ganancia. Lesiones, enfermedad y muerte. Los riesgos puros son asegurables. Elementos del riesgo asegurable. La pérdida debe deberse al azar, fuera del control del asegurado, por ejemplo, coger un resfriado. La pérdida debe ser definitiva y mensurable, puede documentar el tiempo, el lugar, el monto y el momento de pago. Por ejemplo, el accidente fue a las 2 de la tarde del viernes y causó $2,000 en daños. La pérdida debe ser predecible, puede estimar la frecuencia y la gravedad promedio. Por ejemplo, el 18% de los accidentes involucran una conducción distraída. La pérdida no puede ser catastrófica, debe ser razonable. Una póliza de seguro de vida de $1 billón no es razonable. La exposición a pérdidas para estar asegurado debe ser amplia. La ley de los grandes números ayuda a las compañías de seguros a predecir pérdidas. La pérdida debe seleccionarse al azar. Evite la selección adversa. Gestión de riesgos. El proceso de analizar las exposiciones que crean riesgos y diseñar programas para manejarlos se denomina gestión de riesgos. Tratamiento del riesgo. Las formas en que se gestiona el riesgo. Evitación. La eliminación de un peligro. Por ejemplo, si no haces paracaidismo, no tienes riesgo de morir en un accidente de paracaidismo. Reducción. Minimizar la gravedad de una pérdida potencial. Por ejemplo, instalar detectores de humo o dejar de fumar. Retención. El autoseguro generalmente se usa cuando las pérdidas son altamente predecibles y la peor pérdida posible no es grave. Transferir. Pasar el riesgo a otra persona. Comprar un seguro es la mejor manera de transferir el riesgo. Sharing o pooling. Cada parte asume una porción del riesgo recibiendo beneficios bajo el sistema. Transfiere el riesgo de un individuo a un grupo. Reaseguro. La distribución del riesgo de un asegurador a uno o más aseguradores para minimizar la exposición a pérdidas al reasegurar los riesgos. Selección adversa. La tendencia de los riesgos más pobres que el promedio a buscar un seguro. Si una aseguradora no puede compensar los riesgos deficientes con riesgos mejores que el promedio, su experiencia de pérdida aumentará y su capacidad para pagar las reclamaciones puede verse comprometida.